El sistema reproductor femenino consta de unos órganos que comprenden los genitales externos y los internos. Los genitales externos, conocidos con el nombre de vulva, están constituidos por el monte de Venus, los labios mayores y menores, el vestíbulo de la vagina, el clítoris y los bulbos del vestíbulo. Por su parte, los órganos genitales internos están constituidos por la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Existen también las glándulas genitales auxiliares, que son las glándulas vestibulares o de Bartolino, y las glándulas parauretrales o de Skene. El monte de Venus es una eminencia redondeada formada por tejido adiposo que se encuentra por delante de la sínfisis del pubis. Los labios mayores, por fuera, y los menores, por dentro, son pliegues de la piel. Los mayores contienen en su interior tejido adiposo y vello, así como glándulas sebáceas y sudoríparas. Los labios menores no poseen ni vello púbico ni grasa y poseen unas pocas glándulas sudoríparas. Eso sí, contienen muchas glándulas sebáceas que producen sustancias antimicrobianas y proporcionan lubricación durante la relación sexual. Se encuentran rodeando el vestíbulo de la vagina. En este vestíbulo de la vagina se localizan los orificios de la uretra, de la vagina y de los conductos de salida de las glándulas vestibulares mayores, también denominadas glándulas de Bartolino. Estas glándulas secretan un moco lubricante durante la excitación sexual. El orificio uretral externo se localiza 2-3 centímetros por detrás del clítoris e inmediatamente por delante del orificio vaginal. A cada lado del orificio uretral se encuentran los orificios de desembocadura de las glándulas parauretrales, también denominadas glándulas de Skene. Estas glándulas también secretan un moco lubricante como las de Bartolino. El orificio vaginal es mucho más grande que el uretral y su aspecto depende del himen, que es un delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea a dicho orificio. El clítoris es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al rellenarse con sangre durante la excitación sexual. Tiene unos 2-3 centímetros de longitud. Es muy sensible y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores, habiendo una porción de estos que los rodea y que recibe el nombre de prepucio del clítoris. Además, a ambos lados del orificio vaginal existen dos masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 centímetros que se denominan bulbos del vestíbulo. Estos bulbos están conectados mediante venas con el clítoris y durante la excitación sexual se rellenan con sangre, estrechando de esta manera el orificio vaginal, con lo que producen presión sobre el pene durante el acto sexual. La vagina es una estructura tubular músculo-membranosa de unos 10 centímetros de longitud que se encuentra por detrás de la vejiga urinaria y por delante del recto. Es el órgano femenino de la copulación, el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior y el extremo inferior del canal del parto. La vagina comunica por su parte superior con la cavidad uterina, ya que el cuello del útero se proyecta en su interior, quedando rodeado por un fondo de saco vaginal. La mucosa de la vagina produce
ácidos orgánicos, originando un ambiente ácido que dificulta el crecimiento bacteriano y resulta, además, agresivo para los espermatozoides. Tal como veremos en otro audiovisual, los componentes alcalinos del semen secretados, sobre todo por las vesículas seminales, elevan el pH del fluido de la vagina, con lo que así resulta menos agresivo para los espermatozoides. El útero es un órgano muscular hueco con forma de pera que constituye parte del camino que siguen los espermatozoides depositados en la vagina hasta alcanzar las trompas de Falopio. Está situado entre la vejiga de la orina por delante y el recto por detrás, y consiste en dos porciones. Los 2/3 superiores constituyen el cuerpo uterino y el tercio inferior, el cuello o cérvix, que protruye el interior de la parte superior de la vagina. La porción superior redondeada del cuerpo uterino se denomina fondo uterino y a los extremos del mismo se unen las trompas de Falopio. La pared del cuerpo del útero tiene 3 capas. Una capa externa, serosa, denominada perimetrio. Una capa media, muscular, denominada miometrio. Y una capa interna, mucosa, denominada endometrio, en donde se implanta el huevo fecundado y es la capa uterina que se expulsa en casi su totalidad durante la menstruación. Varios ligamentos que son extensiones del peritoneo parietal mantienen la posición del útero, como los ligamentos anchos, los ligamentos úterosacros, los ligamentos cardinales y los ligamentos redondos. Las trompas de Falopio son 2 estructuras de 10 a 12 centímetros de longitud y 1 de diámetro que se unen al útero por cada lado. Están diseñadas para recibir los ovocitos que salen de los ovarios y en su interior se produce el encuentro de los espermatozoides con el óvulo y su fecundación. Cada trompa se divide en 4 partes. El infundíbulo en el extremo más externo, con numerosos pliegues o fimbrias que atrapan el ovocito cuando se produce la ovulación y lo llevan al interior de la trompa. La ampolla, que es la parte más larga y ancha de la trompa, es la que recibe el ovocito desde el infundíbulo. Es aquí el sitio donde tiene lugar la fertilización del ovocito por el espermatozoide. El istmo, que es una porción corta y estrecha que se une con el útero a cada lado. Y finalmente hay una porción uterina, que es un segmento de la trompa que atraviesa la pared del útero y por donde el ovocito es introducido en el útero. Esto es posible gracias al epitelio que forma las trompas de Falopio. Se trata de un epitelio que contiene células cilíndricas ciliadas simples que actúan como una cinta transportadora para asistir al traslado de este óvulo fecundado dentro de la trompa uterina hasta el útero. También hay células no ciliadas que son secretoras de una sustancia líquida con abundantes nutrientes para el óvulo. Las trompas son mantenidas en posición gracias a la acción de los ligamentos suspensorios. Y finalmente, los ovarios son 2 cuerpos ovalados en forma de almendra que se localizan uno a cada lado del útero y se mantienen en posición por varios ligamentos. Estos ligamentos son el ligamento ancho, el ligamento ovárico y el ligamento suspensorio. Los ovarios constituyen las gónadas femeninas donde se forman los gametos femeninos u óvulos
que pueden ser fecundados por los espermatozoides a nivel de las trompas de falopio y además producen y secretan a la sangre una serie de hormonas como serían la progesterona, los estrógenos, la inhibina y la relaxina. En los ovarios se encuentran los folículos ováricos que contienen los ovocitos en sus distintas fases de desarrollo y también las células que nutren a los mismos y que además secretan los estrógenos a la sangre a medida que los ovocitos van aumentando de tamaño. La función. Suya